La educación en sexualidad para los jóvenes, para los niños, es tremendamente importante para cualquier persona, pero en nuestro país es determinante. Pensemos que el 33% de los partos que hay en el país son de niñas y adolescentes. Cada día 70 niñas o adolescentes se convierten en madre. En el año 2014, 1.500 niñas entre 9 y 14 años fueron madres. Es decir, ¿esto qué nos muestra, digamos? Que a estos jóvenes se les está vulnerando un derecho, es el derecho a una información científica, médica, clara, objetiva, sobre la sexualidad, adaptada a cada etapa de su vida. Al carecer de esto, y sin embargo, por otra parte, estar estimulados por programas de televisión, telenovelas, es decir, la pura propaganda, etcétera, hace que haya un estímulo a un ejercicio de la sexualidad carente de los conocimientos necesarios de cómo gestionarla, de cómo tener una sexualidad responsable y satisfactoria. Desgraciadamente, en nuestro país este problema ya se detectó hace tiempo. En el año 2000, en época del presidente Flores, ya se elaboró por parte del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación un documento que se llamó Educación de adolescente para adolescente. Pero en ese caso intervino la jerarquía de la Iglesia Católica. En ese momento estaba Sánchez Lacayo, que era el representante del Opus Dei en El Salvador, de esta organización religiosa tan ultraconservadora. No estuvo de acuerdo con los libros y se quemaron. Ya estaban editados, se iban a distribuir en las escuelas. Es decir, no sabemos qué habría ocurrido si estos manuales se hubieran distribuido ya. En este momento el Ministerio de Educación tiene otra propuesta educativa de buena calidad sobre educación sexual integral, pero lamentablemente lleva 3 años simplemente en pruebas, en planes pilotos, etc. Nosotros pensamos que este es el momento de ponerla en marcha. El otro día, personalidades del Ministerio de Salud recomendaban a la población que no se quedara embarazada, ¿ya? Lo cual pues, nos parece que es una información que era importante, decirle a la población, ojo, no se embarace en este momento porque hay estos riesgos. Este es un momento de poner ese plan de educación en sexualidad integral en acción. Además de fumigar y acabar con el zancudo, es decir, démosle herramientas, instrumentos a los jóvenes para que puedan gestionar su sexualidad. Hay sectores conservadores, en general muy ligados a algunas jerarquías de las iglesias, que consideran, digamos, la sexualidad solo desde una perspectiva de prohibición, de pecado, y solo vinculada a la reproducción y dentro del matrimonio, pero esto no responde a la realidad. Miren, en la última encuesta del Ministerio de Salud, cuando se le pregunta a la población qué métodos utiliza para el control de la natalidad, el 78% de la población utiliza métodos de control de natalidad. Solo el 2% usa los que recomienda las jerarquías de la Iglesia Católica, que es la abstinencia. Es decir, la población ya está diciéndole al gobierno, a las instituciones, es decir, que tiene otras opciones sobre, por ejemplo, este control. Pero el poder de algunas instancias eclesiásticas, yo creo que fundamentalmente de las jerarquías, porque esta población que usa estos métodos que teóricamente las iglesias prohíben, son gente que son católica, que son evangélica, es decir, gente que se considera religiosa, digamos, que no renuncia a su religiosidad, pero los mandatos que les dan sus jerarquías consideran que no responden a su necesidad de organizar su vida, de planificar su capacidad reproductiva. Entender cuáles son sus impulsos, su deseo de sexualidad, comprenderlo, poder manejarlo, poder actuar responsablemente en las relaciones, digamos, sexuales, adaptadas a su edad, a sus proyectos de vida, etc. Y también defenderse del abuso. Miren, esas 1.500 niñas que fueron madres con menos de 14 años, son producto de abuso. Es decir, fueron niñas que les faltó la información para poder estar suficientemente empoderadas y defenderse y decir no. Es decir, esa mujer
y estos casos que han salido de pederastia producto de religiosos de la Iglesia Católica son niños, niñas y adolescentes que no tuvieron la información para poder confrontar y decir no, esto no es cierto lo que me está diciendo este cura, no es cierto que esto es normal, no es cierto que esto, con esto es lo que desea Dios, no, yo sé lo que es la sexualidad y me puedo oponer si no lo deseo. Entonces yo creo que esto nos va a permitir defenderse a los niños y a las niñas y promover, digamos, que tengan una sexualidad más satisfactoria y sobre todo más responsable. Y esto pues, es algo que puede contribuir de manera importante a la disminución de estos altos índices de maternidad adolescente que trunca la vida del 30% de las niñas y jóvenes de nuestro país.